Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, profe. Hola, ¿cómo están? Certes. Hola. ¿Cómo le fue el sábado? Di, profe, no tan bien como creía, pero creo que bien. ¿Pero por qué? Bueno, es que el sistema les da la nota de una vez, ¿no? Es que, profe, no sé, a mí ese, ese toque de no poder devolverse me generó como mucha presión. Y digamos que a mí me sobró una cantidad de tiempo Ujú. grande, tipo muy grande, pero era porque yo me estresaba en cada pregunta y yo decía, no, pero ya se me va a acabar el tiempo, tengo que pasar a la siguiente. Sí, pero bueno, ok, lo del estrés sí lo entiendo, lo comprendo perfectamente. Pero digamos, si ustedes vieron el tiempo del examen, son 2 horas y 30 minutos lo que les estoy dando, o sea que es mucho más del tiempo que darían otras, es decir, eh, en otros exámenes por 25 preguntas, ¿verdad? Es decir, yo sé que se estresan, pero también tienen que tomar en cuenta que para cada pregunta tienen, creo que el doble o el triple para, digamos, pensar esa pregunta, ¿verdad? Porque si fuera que yo le doy poquito tiempo, sí, está bien, estoy de acuerdo, pero les estoy dando bastante tiempo. Y hay preguntas que son conceptuales, que son es decir, que no hay que hacer ningún cálculo, sino es simplemente leerla y ubicar el tema, ¿verdad? Pero, pero sí, digamos, doy más tiempo, ¿verdad? No, no, digamos, o sea, no era que sentía que era poco tiempo, porque como le digo, o sea, sobre una cantidad de tiempo grande, Sí, que sino le que sobró más tiempo, bien, dice usted, que más bien dice que exacto, le sobró tiempo. sino que más bien como que perdía la percepción del tiempo, Ujú. porque por ejemplo, yo pasaba mucho tiempo en una pregunta y yo decía, pucha, ¿será que ya pasé demasiado tiempo en esta pregunta? Ujú. Y así, y realmente no, ¿verdad? Sí, sí, ahí el factor estrés, quizás el hecho de que no se pueda devolver, genera, claro, por supuesto, el estrés, ¿verdad? De un examen así. Lo que pasa es que, vean, les voy a ser sincero, es decir, si yo dejo las preguntas abiertas, ya ustedes saben lo que va a pasar, ¿verdad? Es decir, no todos los estudiantes se prestan para eso, pero lo que quiero evitar un poco es el asunto del fraude. Esa es la razón por la que lo tengo de esa manera puesto. Este, eh, ¿Verdad? Otra sería quitar esa modalidad, es decir, dejar que usted pueda ver todas las preguntas, que la puedan ver, pero entonces toca reducir el tiempo. Entonces ya tendríamos que ir a ver el reglamento, no lo que dice Diego Rodríguez, lo que dice la universidad en una evaluación de 25 preguntas. Y estoy seguro que si acaso llegará a 1 hora de tiempo, si acaso. O sea, van a tener mucho menos tiempo para responder la pregunta, aunque las van a poder ver todas. Entonces, no sé, es decir, mm, es decir, hay que valorar eso, ¿no? O se da más tiempo o se permite que se vean todas las preguntas, pero entonces yo pondría el tiempo que piden para 25 preguntas, que estoy casi seguro que es menos de 1 hora. Entonces, bueno, les dejo la inquietud, ¿verdad? Ustedes, por supuesto, saben que yo estoy abierto al diálogo, ¿verdad? Es decir, nunca digo no tajantemente, sino que los escucho a ustedes, ¿verdad? Su opinión también es muy valiosa para mí. Así que, pues nada, está en la carta del estudiante, pero si en algún momento hay que hacer un cambio que beneficie a los estudiantes, que los beneficie a ustedes, ustedes saben que yo siempre voy a estar anuente a, a que nos pongamos de acuerdo, ¿no? Pero bueno, este, vamos a Profe, continuar. Sí, una dígame. cosa. A mí lo que me pasó fue que me di unos problemas a la hora de marcar las opciones. De hecho, yo le pasé un correo, no sé si ya lo vio, ¿verdad? Digamos, no sé. También es que tenía mala conexión ese día, el internet estaba fallando y me pasó Ujú. en dos preguntas, ¿verdad? Ah, Entonces, no sé si puede revisar el correo ahí como para ver qué podemos hacer con eso. sí, yo le contesté. No, no, yo le pasé uno después, Sí, yo ya creo cuando que sí, terminé yo el lo vi examen. por ahí. ¿Cómo se llama usted, perdón? Jefferson Delgado. Jefferson Delgado, sí. Eh, bueno, habría que, voy a revisar. Tal vez, vea, hágame un favor. Es que yo el sábado abrí muchos correos, porque también había examen de la Física General 2 de Ingeniería. Entonces, posiblemente abrí el suyo. Ahora recuerdo
que lo abrí en algún momento y pensando que era una duda, o sea, una pregunta en medio examen, ¿verdad? Ya después me di cuenta que usted me había explicado algo acerca de dos preguntas, pero ahora mismo ir a buscarlo en ese mar de correos, tal vez si usted me lo vuelve a mandar, si no es mucha molestia, ya yo sé que es usted, Jefferson, y entonces lo dejo ahí y luego con calma en el transcurso de la semana lo abro y entonces veo su caso para que no quede en nada, ¿verdad? ¿Qué le parece? Ok, sí, excelente. Y algo que yo Perfecto. le iba a comentar, que me parece como que podría solucionar ese problema muy fácil, es, digamos, no sé si existe la opción en mediación, pero Ah, digamos, como que usted habilite que uno no pueda pasar a la siguiente pregunta sin, digamos, si no la ha marcado. Digamos, no sé si existe esa opción y tal vez así de voy a fijo no. consultar, voy a consultar, Ok. sí, de manera de que no se le vaya a pasar uno Ajá. y que pierda el punto por eso. Sí, porque de ahí, si sigue pasando, sería como muy Ujú. molesto, ¿verdad? Sí, voy a consultar a ver, porque realmente vieran que yo no soy así como muy experto en la plataforma. Recibo asesoría de otra persona de la escuela de física, una profesora, perdón, que ella es, digamos, la experta en la plataforma, y entonces voy a consultarle, porque si está esa posibilidad, pues entonces también la podemos implementar, ¿verdad? Es decir, para que no se vayan a brincar una pregunta. Está bien, lo voy a considerar. Y mándenme ese correo para yo saber que es usted, Jefferson, y entonces en algún momento lo veo, ¿verdad? Para ver su caso. Igual para los demás, ¿verdad? Ok, Este, gracias. sí, con gusto. Ya vengo, es que se me abrió una ventana, una cortina y está dando mucha luz. Ahora sí. Bueno, entonces, si no hay ninguna otra pregunta, pues vamos a empezar con el material. La semana pasada tuve que mandarles la parte de oscilaciones así en unas clases asincrónicas que tienen varios problemas hechos, ¿verdad? Eh, porque se me presentó una situación que fue imposible poderme conectar a esa hora, a la 1 de la tarde. Entonces, yo quiero comenzar hoy con el tema de ondas mecánicas, que ya habíamos dicho que ondas mecánicas y sonido está muy relacionado con oscilaciones. Pues recuerden que para este capítulo que viene, perdón, para este examen que viene, el segundo parcial, es el más recargadillo, ¿no? Porque son 3 capítulos, ¿verdad? Ya vimos oscilaciones la semana pasada, luego ondas mecánicas y luego viene sonido. Entonces, del tema de oscilaciones, las secciones que entran es hasta la sección 14, para que lo anoten, es hasta la sección 14.6. O sea, lo que se va a evaluar en esta segunda prueba son las primeras 6 secciones del capítulo 14 de oscilación. O sea que la sección 14.7, ¿verdad? La 14.8 y la 14.9, si hay 14.9, no recuerdo. No, hasta las 14.7 y 14.8 no. Si ustedes ven esos temas son súper pertinentes, súper importantes para el físico en formación. Pero por la situación esta de la pandemia, ¿verdad? No quiero meterme ahí. Y también recuerden que tenemos una semana de desconexión. Entonces, si me pongo a ver esos temas, es decir, pues es importante que ustedes lo sepan, pero ni modo. Es decir, tenemos que cubrir realmente lo que se va a evaluar. De todos modos, más adelante van a tener cursos, métodos matemáticos, electromagnetismo, mecánica teórica, en donde esos temas los van a cubrir y mucho más profundo que como lo dice el libro aquí, ¿verdad? Igual es bueno, si tiene tiempo, denle una leidilla, ¿verdad? Esas secciones que para nosotros van a ser opcionales. Y del capítulo 15, el que vamos a ver hoy de ondas mecánicas, bueno, hasta donde lleguemos, porque no sé si me va a dar tiempo de verlo todo, ese sí, todas las secciones son importantes. O sea, desde la primera hasta la última, sí se van a evaluar en este segundo parcial. Ok, vamos a empezar a ver este tema de ondas mecánicas.
Las ondas mecánicas necesitan un medio para propagarse. Eso es lo primero que hay que decir. Y ese medio, usualmente uno se refiere a él como el medio elástico, por donde pasa la perturbación. La perturbación me refiero a la onda propiamente. Tiene varias formas de referirse a ella. Se le llama, hay veces, el pulso ondulatorio, ¿verdad? El tren de ondas, el paquete de ondas, la perturbación. O sea, se refiere a la perturbación que pasa por ese medio elástico. Por ejemplo, cuando tenemos una cuerda, ¿verdad? Que está, digamos, atada a una pared y se le aplica una especie de impulso, ¿verdad? Lo que se va a observar es una especie de ondulación, como una ola, ¿verdad? Que viaja por la cuerda. Lo que pasa es que ocurre muy rápido. Entonces el ojo humano casi no lo percibe. ¿De acuerdo? Pero esa perturbación que viaja por la cuerda es lo que nosotros llamamos una onda mecánica. Y el medio donde se propaga, el medio elástico, es la cuerda propiamente dicha. ¿Está bien? Entonces las ondas mecánicas necesitan un medio elástico para propagarse. ¿Ok? Igual el sonido es una onda mecánica también. Necesita el aire para poderse propagar. El sonido no se puede propagar en el vacío, ¿verdad? Tiene que haber algún medio resistivo, llámese el aire, ¿verdad? A lo que estamos expuestos todos los días, o puede ser que se propague en un gas, o en un fluido, o en un sólido, pero tiene que haber un medio, ¿verdad? Si usted intenta propagar una onda sonora en el vacío, no, simplemente no se da esa propagación. ¿Ok? ¿Y por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué enfatizo tanto esto? Bueno, porque más adelante en la física general 3, la continuación, ¿verdad? Ahí van a ver las ondas electromagnéticas y como ustedes sabrán, las ondas electromagnéticas no necesitan de un medio para propagarse. Ellas se pueden propagar en el vacío. ¿Ok? Entonces, el tema de las ondas electromagnéticas quedará para el curso de física, de la física general 3. Aquí vamos a abordar las ondas mecánicas, los dos tipos que queremos ver aquí, que son las ondas transversales esto es una V, y las ondas longitudinales. ¿Okay? Esa es la clasificación. Entonces aquí nos referimos a el caso de una cuerda, ¿verdad? Un pulso que va por una cuerda y que viaja con una velocidad V. Eso es una onda transversal. ¿Por qué se le dice transversal? Bueno, porque cualquier punto en la cuerda, cuando la perturbación pasa, el punto lo que hace es que se mueve hacia abajo o hacia arriba perpendicularmente a la dirección de la propagación del pulso. ¿Ok? Ahí hay un punto que usualmente se llama el punto P. ¿Ok? Y entonces cuando la perturbación pasa, lo que hace es que ese punto se mueve hacia arriba o hacia abajo perpendicularmente a la dirección del pulso. ¿Está bien? Entonces vean que ese punto tiene su propia velocidad. Esa velocidad la voy a llamar VY. Y esa VY es distinta de esta V, que en magnitud es igual a U. Entonces, cuidado, esta VY, que luego vamos a ver que es función de X y T, no es igual a la V del pulso. ¿De acuerdo? Entonces, vean qué interesante. Esta V es constante. O sea que la propagación de la onda, el pulso como tal, el movimiento es con velocidad constante. Pero el punto, el movimiento del punto es acelerado. Entonces, cuando la perturbación pasa por ahí, por el punto que está pintado en la cuerda, el movimiento de ese pulso es con velocidad constante. Pero conforme el punto se mueve hacia arriba o hacia abajo, está acelerando. Por eso aquí le puse que esa velocidad es función de la posición, ¿verdad? Con respecto a un origen, ¿ok? Y es función de un instante determinado. Entonces esa velocidad realmente es una velocidad instantánea, la del punto. Y la del pulso es una velocidad promedio.
¿Está bien? Ok, entonces el punto sí acelera, pero el pulso se mueve con aceleración constante. Hay una pregunta en la plataforma que dice así, dice algo así, la velocidad del pulso, el pulso se mueve con aceleración nula, algo así. Es cierto, porque la velocidad es constante. Pero el punto P sí acelera, su velocidad es instantánea. ¿Está bien? Ahora, las ondas longitudinales, básicamente, una onda longitudinal puede ocurrir, por ejemplo, en el caso de un resorte. Los resortes que estudiamos la semana pasada. Tenemos un resorte, ¿verdad? Que está pegado a una pared, como el movimiento oscilatorio, ¿ok? Y solamente que ahora, pues, nos interesa lo que pase en el resorte, no lo que le pase al bloque que está pegado ahí. Entonces yo tiro del resorte, ¿verdad? O sea, lo estiro o lo comprimo y lo que se observa es, bueno, corrección, el ojo humano no lo puede ver, lo estoy diciendo mal. Pero si usted ve una película de estas estroboscópicas, que es una cámara que toma muchas imágenes, lo que va a observar es algo así. O sea, después de que yo comprimí el resorte, o ya sea que lo estiro y lo suelto, lo que se observa es una región donde el resorte está como estirado, ¿verdad? Una región ennegrecida, digo yo, que se ve más oscura, ahí es donde va el pulso, ¿ok? Y otra región que está así, también estirada, ¿verdad? De tal manera de que esta región ennegrecida, ¿verdad? Está pasando por aquí. Lo que pasa es que es tan rápido, ocurre tan rápido que el ojo humano no es capaz de percibirlo. Entonces, si quieren ver videos de esto, pues en internet es el sitio ideal, ¿verdad? Es decir, si usted pone ahí en inglés, sobre todo, ondas mecánicas, experimentos, le salen un montón de experimentos bonitos, ¿verdad? Que hacen en donde tienen frente a la mesa de trabajo, tienen una cámara de estas estroboscópicas. Entonces, la cámara estroboscópica tiene prácticamente el flash abierto todo el tiempo, tomando fotos. Entonces, cuando editan un video, se puede ver toda la secuencia. Y entonces se va a ver cómo esta región ennegrecida se viene como moviendo, ¿verdad? Está moviéndose a través del resorte, mientras que él se está descomprimiendo o mientras que se está estirando o comprimiendo. Entonces se le llaman ondas longitudinales porque la velocidad del pulso ahora es paralela a la dirección del movimiento de la onda. Entonces eso se ve mucho en un resorte, o sea, se ve en los resortes, ¿verdad? Por eso una onda propagándose por un resorte es una onda de tipo longitudinal. A menos de que el resorte esté así, ¿verdad? A menos de que usted le provoque un impulso y que lo vea así, ¿verdad? Entonces eso es distinto, ¿verdad? O sea, si ya uno forma el resorte como una cuerda, o sea, que le da un impulso al resorte, ¿verdad? Entonces sí, lo que uno va a ver es el pulso donde va viajando, que sería una onda transversal, ¿verdad? Pero mientras que el resorte esté en posición horizontal y se le pegue un jalón o se comprima, siempre sobre el piso, ¿verdad? Sobre un nivel horizontal, pues lo que se va a ver es una onda longitudinal. Entonces, nuevamente, recapitulando, se llaman transversales porque la velocidad de un punto que pertenece al medio elástico se mueve con velocidad perpendicular con respecto a la dirección de propagación del pulso. ¿Ok? Y aquí se llaman longitudinales porque la velocidad de un punto P, que pertenezca al medio elástico, en este caso el resorte, ese punto solo puede moverse en dirección paralela a la dirección de propagación del propio pulso. ¿Está bien? ¿Está claro eso? Sí. Y bueno, el otro caso es si tenemos un tubo, ¿verdad? Un tubo en donde tenemos aire, ¿verdad? Aire o algún gas y tenemos algún pistón que está haciendo una oscilación, ¿verdad? Tenemos un pistón, ya ustedes saben lo que es un pistón, ¿verdad? Entonces ese pistón se mueve a partir de la posición de equilibrio.
Y entonces lo que hace es que comienza a generar un patrón de aire. Y hay una región que se ve mucho más ennegrecida, más oscurecida, que es donde va el frente de onda. Entonces vean que en general la onda es una perturbación en el espacio y el tiempo. ¿Ok? La onda transporta energía y momento lineal. ¿Ok? Pero no transporta, ¿qué no transporta? ¿Quién me dice? Tiene potencia y la energía mecánica es constante. Pero ¿qué no transporta la onda? Materia, ¿verdad? Vean que el punto P no se desplaza horizontalmente. Él lo que hace es que sube y baja mientras pasa la perturbación. ¿Ok? Pero realmente no transporta materia. O sea, no hay un transporte de materia. ¿Ok? Ok, bueno, entonces esta es una primera clasificación en ondas mecánicas, perdón, en ondas transversales y longitudinales. Hay otras clasificaciones para estudiar el movimiento ondulatorio, pero ya eso va a depender del punto de vista que se utilice. Es decir, me refiero más sobre todo al formalismo matemático. Entonces, las ondas es un tema de mucho interés para el físico, ¿verdad? Y también para el meteorólogo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, para el físico es fundamental para entender, por ejemplo, lo que viene más adelante, la teoría cuántica, ¿verdad? Eh, Muchos de los fenómenos a nivel cuántico eh, históricamente se pudieron explicar conociendo muy bien el comportamiento de las ondas. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, el átomo de Bohr, que ya ustedes por ahí lo han, me imagino, estudiado en química, ¿verdad? Ese modelo planetario, ¿verdad? Que supone que los electrones están en órbitas, girando alrededor del núcleo. Realmente eso no es cierto, ¿verdad? Pero quien comenzó a trabajar en esto se dio cuenta que podía utilizar lo de las oscilaciones que vimos la semana pasada y lo de las ondas para, ¿cómo se dice? Utilizar algún formalismo matemático y entender el fenómeno. Entonces, esto de las ondas es súper importante en física, ¿verdad? Porque le da, ¿cómo se dice? Le abre la puerta a un montón de fenómenos que se pueden estudiar en otras áreas que no necesariamente están relacionadas directamente con ondas mecánicas. ¿Okay? Entonces, esa es la razón por la que este tema es tan importante. Y depende del libro de texto que ustedes consulten, van a ver que el nivel se puede poner muy profundo, ¿verdad? Desde el punto de vista matemático. Nosotros aquí lo estamos viendo a un nivel más que todo conceptual, pero más adelante este tema se puede complicar un poco más, ¿verdad? Sobre todo desde el punto de vista matemático, ¿verdad? Bien, entonces, por ahí es que comienza el libro, hablando, haciendo diferencia entre la onda transversal y la onda longitudinal. Entonces, las transversales las vemos en cuerdas, ¿verdad? Y las longitudinales, perdón, las vamos a ver sobre todo en el caso de tubos, ¿verdad? Por donde se propaga una onda sonora, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que esté tocando un instrumento de viento, llámese una flauta, una trompeta, un clarinete, realmente lo que se está haciendo es propagando una onda sonora, ¿verdad? Y ese instrumento tiene unas clavijas, ¿verdad? La trompeta, ¿verdad? Tiene 3 clavijas ahí, entonces la persona que está soplando, ¿verdad? No solamente está propagando la perturbación, sino que la está controlando, la está controlando a través de los cambios de presión que le produce cuando oprime las teclas, o bueno, las teclas no, lo dije mal, las clavijas que oprimen, ¿verdad? Eso hace que cambie el comportamiento de la onda. Ok, bueno, entonces, ahí el Sears en la primera sección les habla un poquito de esto que yo les estoy diciendo, ¿verdad? Cómo se genera una onda transversal y una onda longitudinal. Le da el ejemplo de las ondas las olas del mar, ¿verdad? Son ondas transversales, ¿verdad?
Bueno, vamos a ir ahora a lo que son las ondas periódicas. Es decir, cuando hablamos de ondas periódicas, lo que estamos diciendo es que el movimiento ondulatorio tiene un periodo, igual que el movimiento armónico simple. O sea, las ondas también tienen un periodo, que lo vamos a denotar con la letra mayúscula T. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos modelar una onda imaginándonos que hace este movimiento. Imagínense aquí algún dispositivo. Por ejemplo, ahí le dan el caso de un resorte que está pegado a algún tipo de base. Entonces el resorte comienza a hacer una oscilación vertical, como un movimiento armónico simple, ¿verdad? A partir de una posición de equilibrio X igual a Z. Y aquí está pegada una cuerda. Entonces la cuerda comienza a, la gente dice, comienza a serpentear, ¿verdad? A hacer estas ondulaciones, ¿verdad? Entonces las montañas les llamamos crestas. Y a las bajadas, la parte más honda, digamos, a eso se le llaman valles. Esos son los valles. ¿Ok? Y la amplitud es el desplazamiento mayor a partir del origen. Esa es la amplitud, que se supone que debe ser la misma por encima o por debajo del eje X. Esa es la amplitud. Y la distancia que hay entre una cresta y otra cresta lo llamamos con la letra griega lambda. Lambda, con A. Ese lambda es la longitud de onda. Creo que en química antes enseñaban esto. No sé ahora si lo darán, pero es la distancia, digamos, de una cresta a la otra. De una cresta a la otra que sean consecutivos, ¿verdad? O es la distancia de un valle al otro, que sean consecutivos también. O es la distancia de dos puntos cualesquiera que se comporten de forma similar mientras pasa la perturbación. Por ejemplo, este punto aquí se comporta igual que este. Entonces esto también es una longitud de onda. ¿Ok? Y el pulso está avanzando, ¿verdad? Quiere decir que se mueve con una velocidad V. Y ya dijimos que esa velocidad es constante, ¿verdad? ¿Ok? ¿Cómo se puede calcular esa velocidad? Esa velocidad yo la voy a calcular como la longitud de onda dividido entre el periodo. Porque vean que como es constante, yo puedo aplicar aquello de la cinemática que estudiamos ya, ¿verdad? En la física 1, que si la partícula se mueve con una velocidad constante, más o menos es promedio, ¿verdad? Entonces es distancia entre tiempo. Entonces aquí la distancia del avance de una onda, esa distancia es lambda, ¿verdad? Y el tiempo que tarda en pasar de aquí a aquí, es un periodo. ¿Ok? Y ese periodo coincide con el movimiento circular, ¿verdad? Una partícula que está haciendo una trayectoria circular sale de este punto y da toda la vuelta, ¿verdad? Recorre toda la circunferencia y vuelve a llegar aquí. Bueno, volver a llegar aquí implica que en ese momento el pulso está pasando por acá. Entonces aquí sale de A en el movimiento circular y llega a B, que es el mismo punto, ¿verdad? Aquí también, aquí pasa por A y cuando pasa por B, ya la partícula ya ha hecho un movimiento, una trayectoria circular. Entonces el periodo es T. Y como el periodo es el inverso de la frecuencia,
pues entonces la velocidad también se calcula como lambda por f. ¿Ok? ¿Qué unidades tiene esa velocidad? En el sistema internacional son metros sobre segundo. ¿Ok? En el SI. Entonces vean que aquí también se cumple, en ondas se cumple también que omega es 2pi por la frecuencia. Por lo tanto, el periodo es 2pi entre omega. Entonces, el movimiento oscilatorio, que ya vimos la semana pasada, y el movimiento ondulatorio, que estamos viendo ahora, guardan una similaridad, una similitud, un parecido a una partícula efectuando un movimiento circular. ¿Cuál es ese parecido? Bueno, que los tres movimientos físicamente son distintos, pero tienen un periodo. Y ese periodo coincide con la oscilación de un bloque pegado a un resorte o con el paso de un pulso de un punto A a un punto B. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta? Ahí. Bueno, vean que aquí no lo he dicho, pero cambiamos de modelo, ¿verdad? Es decir, el modelo que ustedes, los modelos que ustedes estudiaron en Física 1, ¿cuál fue el primero? La partícula, ¿verdad? Cuando estudiamos caída libre. Una piedra que se suelta, o un avión, o un tren, se pueden ver como una partícula. Aunque tienen dimensiones, pero el modelo permite que uno lo trate como una partícula. Después de eso vieron el sistema de partículas, cuando estudiaron el centro de masa. ¿De acuerdo? Y después vieron el cuerpo rígido, ¿verdad? Que es un sistema de partículas en donde cada una de ellas está en una posición fija, por ejemplo, una barra. ¿Ok? Vean que el modelo de la onda no es el modelo de una partícula, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que hay por donde se propaga el pulso es un medio elástico, ¿verdad? Ese medio está compuesto de materia, sí, ¿verdad? La cuerda está compuesta de muchas partículas que conforman la cuerda como tal, pero realmente lo que se está moviendo no es una partícula, sino que es una perturbación, ¿verdad? Que pasa a través de ese medio elástico. Entonces vean que en este capítulo se nos cambió el panorama, ¿verdad? Veníamos acostumbrados a la partícula solita, al sistema de partículas y al cuerpo rígido. Y ahora caemos aquí, en donde lo que tenemos es un sistema de partículas que conforman un medio elástico. Y por él es que pasa una perturbación. Entonces, aquí a mí me interesa mucho esa parte, que ustedes la visualicen, ¿verdad? Todavía el capítulo de la semana pasada, cuando vimos el bloque pegado al resorte, ese es el modelo de la partícula, es una cajita, ¿verdad? Ya cuando pasamos a ver los péndulos, ya ahí volvimos al caso del cuerpo rígido, ¿ok? Pero esta semana, el modelo de la onda, perdón, el modelo de la onda no se parece a nada de lo que habíamos visto antes, ¿verdad? Aunque el medio elástico sí está compuesto de partículas. Ok, entonces, bueno, esa parte es bueno que ustedes la lean, ¿verdad? Y que reconozcan ese modelo, ¿verdad? Las características. Entonces, por ahí le dicen, el libro le dice que cuando una onda sinusoidal pasa a través de un medio, todas las partículas del medio experimentan un movimiento armónico simple con la misma frecuencia. ¿Okay? Entonces ve que realmente aquí cuando ese resorte está haciendo ese movimiento armónico simple, lo propaga al medio elástico como tal. Y en la cuerda lo que se ve es la perturbación, que es la onda, ¿verdad? Pero cada partícula de esas, cada partícula que pertenece a la cuerda, está efectuando un movimiento armónico simple con la misma frecuencia. ¿Okay? Entonces vean que por ahí yo dije algo que no lo había dicho. Hablé de esto, ¿verdad? De una onda sinusoidal. Lo acabo de decir, ¿verdad? En el libro lo dice así también. Cuando una onda sinusoidal, ¿qué significa eso? ¿Será lo mismo que onda periódica?
Sí, es lo mismo. Solamente que aquí está enfatizando el hecho de que las ondas tienen un periodo. Es decir, que ocurren, el comportamiento se repite con cierta regularidad. Okay. Y aquí cuando habla de onda sinusoidal se refiere a el tratamiento matemático que se le va a dar al problema. Ok, entonces, ¿cuál es el tratamiento? Bueno, se usan sobre todo funciones trigonométricas, seno o coseno, igual que en el caso del movimiento oscilatorio. Entonces vean que esto se refiere a una misma entidad, es decir, se está refiriendo al pulso que viaja por la cuerda, ¿verdad? Es una onda periódica y también está descrita en términos de funciones trigonométricas. Ujú. Bueno, entonces, si no hay ninguna pregunta de esta parte, voy a borrar la pizarra. Bueno, nosotros ahora vamos a pasar a la descripción matemática de la onda. Es la sección 15.3, descripción matemática de una onda. Ya dijimos que es sinusoidal. Eso quiere decir que vamos a utilizar una función trigonométrica. Descripción matemática de la onda. Bueno, resulta que a nosotros aquí nos interesa un tipo particular de onda que ya dijimos que tiene estas características. Vamos a recordarlas, ¿verdad? ¿Qué dijimos que era? Era una onda periódica. ¿Qué más dijimos? Tiene periodo T, sinusoidal. Y también podemos decir que se trata de una onda, bueno, sinusoidal porque vamos a usar seno o coseno. Y también una más es que le vamos a llamar una onda viajera. Todo esto es lo mismo. Bueno, no es lo mismo, sino que se está refiriendo al mismo fenómeno, a una onda mecánica. ¿Okay? Entonces, la onda viajera, cuando ustedes escuchen ese término, lo que le está diciendo es que la función que se va a utilizar, una f, su argumento siempre va a ser x más menos v por t. Eso es una onda viajera. ¿Ok? No necesariamente tiene que ser sinusoidal. Es decir, esta función no tiene que ser seno o coseno. O sea, puede ser cualquier otra función. ¿Verdad? Pero que sí tiene un periodo. ¿Ok? Entonces, tal vez hay que hacer diferencia entre esta y esta. Ya por ahí lo vamos a ver. Pero sí, las ondas que vamos a estudiar tienen que cumplir, ambas tienen que cumplir con esto. O sea, el argumento de la función tiene que tener esta forma, en donde la x es el espacio recorrido por la perturbación, el t es el intervalo perdón, el instante en el que está pasando por esta x, y la v es la rapidez del pulso. Entonces aquí yo le estoy poniendo más y menos porque el más es cuando el pulso, el movimiento del pulso es hacia la izquierda. Y el menos es cuando el movimiento del pulso es hacia la derecha. Pareciera que es al revés, ¿verdad? Pero es así. Entonces, vamos a dar algún ejemplo.
a ver si encuentro alguno. Por ejemplo, este es un caso de una onda viajera. 5 multiplicado por X por E elevado a la X menos 3T. ¿Sí? Y lo voy a poner aquí elevado al cuadrado. Esta es una onda viajera, pero no es sinusoidal. ¿Sí? Ahora voy a escribir una sinusoidal. Y de XT, el libro le da esta opción. A multiplicado por el coseno de KX menos omega T. Donde es acá, es una cantidad nueva que se llama el número de ondas. Está lloviendo duro. Y ese número de onda está definido como 2pi dividido entre la longitud de onda. Entonces, ¿esta es una onda viajera? Pregunta. Sí, es una onda viajera. Tiene esta forma. Aunque no se parece mucho, pero tiene esta forma. ¿Es sinusoidal? Sí. ¿Por qué? Porque está escrita en términos de un seno o un coseno. Ahora, esta de aquí, ¿es sinusoidal? No, porque ahí no aparece ningún seno ni ningún coseno. Aparece una función exponencial. ¿Verdad? Entonces, quiere decir que ambas son viajeras. Sí, ambas son ondas viajeras. Ambas son ondas periódicas. Sí, ambas tienen un periodo. Solamente que en los dos casos en donde tengamos seno o coseno, estamos hablando de una onda que aparte de que es viajera y es periódica, es particularmente una onda sinusal o sinusoidal. ¿De acuerdo? Y aquí el omega, ya vimos, ¿verdad? El omega es 2pi por la frecuencia. Por 2pi dividido entre el periodo. Entonces, esta es una onda sinusoidal viajera periódica. Esta de aquí. Y se mueve hacia dónde la onda. Hacia la derecha o hacia la izquierda. Se mueve hacia la derecha. Vean que dijimos que cuando en el argumento está el menos, el movimiento es hacia la derecha. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, vamos a seguir. Bueno, vamos a ver ahora la ecuación de una onda. Quiere decir que lo que estábamos viendo no es la ecuación de una onda. No, es la solución. Lo que vimos ahora es la solución de esta ecuación que voy a poner ahora aquí. Entonces, la ecuación de onda es esta. Es D2Y
de xt de x2 es igual a 1 sobre b cuadrado de 2y xt de t cuadrado. Eso es lo que se llama la ecuación de onda. Vean que es una ecuación en derivadas parciales. Este símbolo que vemos aquí, ya ustedes lo conocen por ahí, ¿verdad? Es el símbolo de derivación parcial. Se ve mucho en el curso de cálculo 3, ¿verdad? Para manipular funciones de varias variables. Ahora, ¿cuál es una de las soluciones de esta ecuación? Lo que acabamos de ver. E de xt es igual a coseno de kx menos omega t, más menos, dependiendo de si el pulso se mueve a la derecha o hacia la izquierda. Entonces, esta es la ecuación de onda y esta es la solución de la ecuación. ¿Solo esa solución tiene? No, tiene un montón de soluciones. La otra ecuación, la otra y que yo puse aquí, la que tenía la función exponencial, también es una solución. Entonces, la ecuación de onda tiene muchas funciones que son soluciones de ello. Nosotros aquí no lo vamos a resolver, no vamos a resolver esta ecuación, porque eso queda, digamos, para hacerlo en el curso de ecuaciones diferenciales, en el arte 5, ¿verdad? O para hacerlo en los cursos de métodos matemáticos. Entonces yo aquí, vean que les conté la historia al revés, ¿verdad? Hice trampa, porque primero les presenté la solución y luego les presento la ecuación. Pero el libro lo tiene así en este orden. Entonces, nosotros vamos a asumir esta solución como correcta, como una solución correcta de esta ecuación. Pero no nos interesa o no vamos en ningún momento a intentar resolver esa ecuación. Ya para eso están los cursos propiamente donde me enseñan esos números. Ok. Bueno, ¿qué es importante sacar de aquí? Bueno, si yo saco las derivadas en ambos lados, o sea, si yo calculo la derivada de y respecto de x, luego hago la derivada de y respecto de x cuadrado, o sea, la segunda derivada, y hago lo mismo de este lado, derivada de y respecto de t y derivada de y cuadrado, cuadrada de y respecto de t cuadrado, resulta que voy a llegar a una identidad. Y esa identidad, cuando yo sustituya estas derivadas segundas ahí arriba, voy a llegar a esta identidad, a que t es igual a omega entre k. ¿Ok? Esa es una formulita nueva que obtuvimos de sustituir las segundas derivadas con respecto a x y con respecto a t en esta expresión. Lo pueden hacer, ¿verdad? Para que ustedes se convenzan, ¿verdad? De que van a llegar a una expresión de este tipo. Entonces vean que ahora la velocidad del pulso se puede calcular como lambda por f, lambda entre t, o también omega entre k. Cualquiera de ellas, la velocidad es bien. Ok, pues vamos a continuar. Ahí en el libro, en la página 478, le hace unas manipulaciones algebraicas de cómo transformar la y
de diferentes formas, ¿verdad? Pero simplemente lo que están haciendo es cambiando la K por 2pi entre lambda y cambiando la omega por 2pi por la frecuencia. Meten esas dos cosas ahí y comienzan a manipularlo para presentarle diferentes formas de la ecuación. Está lloviendo duro, pero de verdad que está pero cayendo un diluvio. Bueno, vamos a seguir entonces. Voy a borrar esta parte si no hay ninguna pregunta. Bueno, vamos a ver ahora la velocidad y la aceleración transversales. Vean que aquí estoy poniendo los valores transversales. Me estoy refiriendo a que el pulso viaja con una velocidad v, pero el punto P acelera, ya dijimos, verticalmente hacia arriba o hacia abajo. ¿Ok? Entonces esta v es constante, pero la velocidad del punto P, la vy de xt, no es constante. ¿Ok? ¿Cómo la calculamos? Esa vy de xt va a ser la derivada parcial de y respecto de t. Entonces dijimos que la y, la solución que nos pusieron es esta, ¿verdad? Y de xt es igual a por el coseno de kx menos omega t, y también le podemos poner una constante de fase, más phi. Es muy común que aparezca así, una constante de fase. Entonces vamos a derivar esto. ¿Qué sería esa derivada? Sería derivo coseno, ¿verdad? La derivada de coseno menos seno, ¿verdad? Y con el menos de aquí, porque hay que aplicar la regla de la cadena, me quedaría omega por a por el seno de kx menos omega t más phi. Y esa es la velocidad transversal en metros sobre segundo. Esto aquí está bien, ¿verdad? No hay ninguna duda. Estoy derivando con respecto a t, ¿verdad? Y la aceleración transversal es ahora, también depende de x y de t, y es la derivada segunda de y respecto de t cuadrado. Es decir, vuelvo a derivar esto. Entonces ahora me quedaría menos omega por a por el coseno, ¿verdad? De kx menos omega t más phi. Y ahí tengo la aceleración. ¿En qué unidades? Metros sobre segundo al cuadrado. Entonces vean que los valores transversales dependen de la posición y del instante de tiempo. ¿Okay? La velocidad del pulso no, es una constante.
¿Una pregunta? Está bien. Bueno, entonces vamos a seguir. Bueno, también le pueden pedir los valores máximos. Le pueden decir que calcule la velocidad transversal máxima. La velocidad transversal máxima es únicamente omega por A. Y si le piden la aceleración transversal máxima, es cuando seno vale 1 o cuando coseno vale 1. O sea, los valores máximos de estas funciones hay que hacerlas iguales a 1. Y siempre van a ser valores positivos. Entonces vean que aquí hay algo malo, ¿verdad? Ya me di cuenta que puse algo malo. Aquí faltan cuadrados, ¿verdad? Porque había que aplicar la regla de la cadena otra vez. Entonces el valor transversal máximo de la aceleración es omega cuadrado por A. Y vean que no le estoy poniendo el negativo, ¿verdad? O sea, estos valores siempre van a ser no solo los valores mayores posibles, sino que van a ser también positivos. ¿De acuerdo? Vean que la función, la y de xt, ¿verdad? Yo le llamo la función de onda para distinguirla de la ecuación de onda, ¿no? Cuando yo me refiero a la función, me refiero a y de xt, ¿verdad? Que ya vimos que es la solución. Bueno, vean que también se puede escribir así. A coseno de 2pi y dentro me quedaría x entre lambda menos t entre t minúscula entre t mayúscula. Esa es otra forma de escribir. Lo que estoy haciendo simplemente es cambiando el k, que es 2pi entre lambda, y sacando el 2pi afuera, y el omega, que es 2pi entre t. Y lo que hago es que saco el 2pi fuera, ¿verdad? Entonces vean que estrictamente yo estoy escribiendo esto así, ¿verdad? Pero este 2pi multiplica este término y multiplica este término, ¿verdad? Se los digo porque es que, bueno, en el curso de físicos no lo he visto, pero en el curso de ingenieros, por alguna razón, no sé por qué, todavía no lo entiendo, agarran este 2pi y me lo pasan aquí adelante, a multiplicar a la amplitud y me dejan esto así. Entonces, cuidado, ¿verdad? Yo sé que en el caso de ustedes, como les digo, nunca lo he visto. La parte matemática no es un problema, pero sí he visto en física general de ingeniería que me tiran estos 2pi de este lado. No sé por qué, porque no hay ninguna propiedad matemática que diga que uno puede hacer eso, ¿no? Entonces, por supuesto, esto de aquí es un error, ¿no? Está mal. Realmente lo que hay que hacer es mantener el 2pi ahí, ¿no? Ahora vean que la aceleración también yo la puedo escribir así. La a y de xt la puedo escribir como omega cuadrado negativo multiplicado por la y de xt.
Similar al mal, ¿verdad? Recuerden que en el movimiento armónico simple la aceleración en X es una función de X, que va a ser menos omega cuadrado por X. Entonces vean el parecido, ¿verdad? En estas ecuaciones. Solamente que en el caso de una onda, la aceleración depende de la posición. Y en el caso de una partícula haciendo un más, solamente depende de quién, de la posición, ¿verdad? Y aquí depende de la posición de quién. Bueno, ¿alguna pregunta? Vamos a seguir. Por aquí alguien me preguntó algo. Todo claro, ok, perfecto. No sé si me están escuchando bien, pero es que aquí está, no sé si escuchan el ruido de fondo. Es una cantidad de agua y hay mucha actividad eléctrica. No sé cómo no se me ha caído el internet, ¿verdad? O sea, la señal está bien, está estable, pero está cayendo una cantidad de rayos. Bueno, vamos a ver ahora otra. Vamos a ver ahora otra forma de calcular la velocidad del pulso. Eh, resulta que cuando, en este caso que vamos a ver ahora, nos interesa el medio elástico. O sea, el pulso se propaga, o ya dijimos, por una cuerda. Entonces me interesa estudiar el caso de el material del que está hecho la cuerda. Voy a hacer este dibujo. ¿Okay? Y voy a imaginarme que la cuerda viene así. Entonces, quito ahora y esta la cuerda, ¿verdad? Entonces, esta forma de calcular la velocidad, nos imaginamos un segmento de la cuerda. Ahí arriba, voy a hacer un zoom. Y lo que estoy imaginándome es este pedacito de la cuerda. Y aquí supongo que esto tiene un radio R. Entonces, resulta que tanto este extremo como este extremo, la cuerda está tensa, está sometida a una tensión, de tal manera de que ahí se pueden sumar fuerzas. Es decir, con respecto a este pedacito de cuerda, hay un componente, hay dos componentes, una componente en X y una en Y, y aquí pasa lo mismo. Hay una componente en X y hay una componente en Y. Entonces los componentes en X se cancelan y los componentes en Y se suman. Y esa suma de componentes en Y es igual a mb cuadrado sobre r. Era lo de fuerzas centrífugas, ¿se acuerdan? Movimiento circular. Bueno, aquí están utilizando eso para calcular esa velocidad de ese segmento.
Este es un segmento de cuerda de masa M, masa de M, o sea, un segmento diferencial. ¿Okay? Resulta que después de que se hace el análisis, que aquí no lo voy a hacer todo, pero más o menos de aquí es que sale, la velocidad se puede calcular como la raíz de Ft, que es la tensión, o el peso puede ser, ¿verdad? Entre mu. ¿Qué es ese mu? Bueno, ese mu ahora está relacionado con las propiedades elásticas del medio. No es coeficiente de fricción. Ese mu ahora es densidad lineal de masa. Así se llama. Densidad lineal de masa. Y ese mu está definido como masa de la cuerda dividido entre la longitud de la cuerda. Entonces, no es coeficiente de fricción, ¿no? ¿Qué unidades tienen? Kilogramos sobre metro. Esto se llama la densidad lineal de masa. Entonces, haciendo un análisis de fuerzas, que no lo estoy mostrando ahora mismo aquí, solamente lo que les hice fue que dibujé el segmento de masa, ¿verdad? Y está sometido a estas dos componentes que de este lado se suman, ¿verdad? Haciendo un poquito de álgebra ahí, usando la segunda ley de Newton, no lo muestro, llego a este resultado. En donde esa Ft puede ser, dijimos, tensión, o podría ser peso. ¿Ok? ¿Por qué no le llamo con T? ¿Por qué no pongo aquí de una vez T? Es que lo que me preocupa es que vayan a confundirme esta T con la T de periodo, que también se usa en este capítulo. Entonces, por eso mejor le llamo Ft. Pero, si ustedes consideran que no les va a causar confusión, ¿verdad? Que ustedes están completamente seguros de que distinguen ambas cantidades, pues entonces a esto le pueden llamar T mayúscula, ¿verdad? Entonces vean que esta es otra forma de calcular la velocidad del pulso. O sea, del pulso cuando pasa por, cuando viaja en la cuerda. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir. Voy a borrar si no hay ninguna duda. Tenemos que hacer un problema de esto, ¿verdad? Bueno, vamos a ver ahora la energía y la potencia en el movimiento ondulatorio. Bueno, la potencia, nosotros la vamos a calcular como potencia instantánea y potencia promedio.
como lo hicimos en física 1, ¿verdad? En física 1 vimos el caso primero de potencia promedio y luego se vio el caso de la potencia instantánea. Aquí el libro le presenta las ecuaciones al revés, primero la instantánea. Entonces, la fórmula para calcular potencia instantánea es potencia es igual a fuerza por velocidad, como se hizo en física 1, ¿verdad? Era Fy, solamente que ahora es Fy de xt multiplicado por Vy de xt. Y esa fuerza es menos Ft, ¿verdad? Lo que dijimos que podría ser la tensión o el peso, por la derivada parcial de y con respecto a x. Y esto a su vez lo multiplico por la derivada de y con respecto a y. Eso es potencia instantánea. Y para distinguirla, se le pone una x y una t. Entonces a la potencia instantánea yo la voy a llamar como P de xt. Y a la potencia promedio, si quieren le ponen una rayita encima o le ponen potencia promedio directamente. Pero primero estamos viendo el caso de potencia instantánea. Entonces, vean que aquí esto viene de fuerza por velocidad, ¿verdad? Producto punto FV, ¿verdad? Solamente que aquí lo estamos adecuando al caso de una perturbación, de un pulso, ¿verdad? Y la Y que vamos a usar, de xt, va a ser A coseno de kx menos omega t. Entonces yo lo que tengo que hacer es derivar esta expresión con respecto a x y derivar otra vez esta expresión con respecto a t y hacer el producto. Ok, y esa ft ¿qué es? Bueno, recuerden que la v en lo que acabamos de ver es ft entre mu, ¿verdad? Entonces si yo despejo de aquí me va a quedar que ft es b cuadrado por mu. Entonces aquí tendría que cambiar el b cuadrado por mu, que el mu era la densidad lineal de la cuerda, ¿no? Vamos a hacerlo entonces. ¿Cómo me quedaría esa? Poniendo ya todo, me va a quedar eso. Les dejo las derivadas para que ustedes las hagan, ¿no? La derivada y respecto de x y la de y respecto de t. Haciendo eso, me va a quedar que la potencia instantánea de xt, ¿verdad? Función de x y de t, va a ser igual a f t, si no quieren sustituirla, ¿verdad? La dejan ahí, k omega a cuadrado seno cuadrado de kx menos omega t. Me va a quedar entonces así. Ft y este, ¿verdad? La K, la omega, A cuadrado, seno cuadrado y KX menos omega t. Pero también la podemos poner así, ¿verdad? Haciendo este cambio, ¿verdad? Como les dije ahora, también se puede poner de esta manera. Raíz cuadrada de mu por Ft, omega cuadrado, A cuadrado, seno cuadrado de Kx menos omega t. Y eso es potencia instantánea. ¿Qué unidades tiene esta potencia? Está en watts. Que se abrevia, que eso es un W mayúscula, que es igual a Joule sobre segundo.
Ujú. Y ahí tengo una ecuación, bueno, cualquiera de estas dos, ¿verdad? Me permiten calcular la potencia instantánea. Ok, y la potencia promedio la vamos a calcular de esta manera. Un medio por raíz de mu por f, ¿verdad? Omega cuadrado, a cuadrado, dividido todo entre 2. Esa es la potencia promedio para una onda sinusoidal en una cuerda. El libro tiene una traducción mala, ¿verdad? Dice potencia media, pero realmente es potencia, el término correcto es potencia promedio. ¿Okay? Y vea que es una constante, ¿verdad? Porque está definida ya por la densidad lineal de la cuerda, la fuerza a la que es sometida la cuerda, que por lo general es una tensión, ¿verdad? La frecuencia angular, la amplitud y un factor numérico ahí que es la mitad. Bueno, eso es potencia promedio y potencia instantánea. Recuerden también que potencia es trabajo entre tiempo, ¿verdad? De lo que se vio en física general 1, ¿verdad? Es W entre delta T, ¿verdad? Pero aquí el W en ondas mecánicas yo lo puedo cambiar por energía mecánica. ¿Okay? Y el delta T lo puedo cambiar por periodo. Entonces, una forma de calcular energía en un movimiento ondulatorio es multiplicando, energía total es multiplicando la potencia por el periodo. ¿Okay? Por eso es importante no usar esta T, ¿verdad? En estas formulillas, porque se puede prestar para una confusión en algún momento. Ahora, hay otras formas de calcular esa energía. En el libro no lo presenta, pero la energía también se puede calcular de esta manera. La E se puede calcular como un medio de mu omega cuadrado a cuadrado lambda. De esa manera. Esa es la energía total. ¿Okay? Un medio de mu omega cuadrado a cuadrado lambda. Y dijimos que la energía mecánica es la suma de la energía cinética más la energía potencial, ¿verdad? Entonces resulta que yo también puedo escribir esto así, que la energía es igual a K lambda más U lambda. Esa notación que estoy poniendo ahí, ¿verdad? Esas lambda se refiere a que esos términos realmente van a variar con la longitud de onda. ¿Okay? De manera de que si la energía total es un medio, quiere decir que esto tiene que ser un cuarto de U omega cuadrado a cuadrado. Y este otro término, que es la energía potencial, tiene que ser igual a un cuarto de mu omega cuadrado a cuadrado lambda. Entonces vean que el mu está determinado porque es la densidad lineal de la cuerda, ¿verdad? El omega también está determinado por la frecuencia.
y la amplitud también. O sea, que aquí lo que puede cambiar es la longitud de onda. Ahora, estos términos, ¿a qué se refieren? Se refieren al segmento, al pedacito de segmento que yo lo llamé ahora dm. dm, el elemento diferencial de masa. Lo que le está diciendo es que cuando la perturbación pasa por ese elemento de masa, más o menos aproximadamente, la energía cinética es lo mismo o es igual al término de energía potencial que está acumulada en ese segmento. ¿Okay? Entonces vean que aquí la energía no es una constante, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que esto sea constante, no lo es. Entonces cuidado, ¿verdad? No es una constante, por lo tanto no puedo aplicar la ley de conservación de la energía, ¿verdad? ¿Y por qué no? Bueno, hay transferencia de energía, porque vean que mientras el pulso pasa, el pulso propaga momento lineal, ¿verdad? Y entonces hay una rapidez de transferencia, ¿verdad? Con la que se transfiere la energía. Y estas dos sumadas me tienen que dar este término aquí, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, vamos a quedar aquí, jóvenes. Jueves, Dios mediante, continuamos con este material, ¿verdad? Vamos a empezar a hacer problemas de esto. Traten de ir leyendo estas secciones, ¿verdad? En este capítulo, el capítulo 15, como les dije ahora, se van a evaluar todas las secciones, ¿verdad? Todas son necesarias para continuar con el avance del material. Entonces traten de leerse hasta la 15, yo llegué hasta la 15.5, para entonces terminar esa sección y empezar a hacer un problema, ¿verdad? De este material. Bueno, si no tienen ninguna duda, pues entonces quedaríamos aquí. Muchas gracias, profe. Bueno, ok, Pues, está bien, entonces Muchas quedamos gracias. aquí. Hasta luego, entonces. Nos vemos el jueves. Bye. Ok, Bueno. hasta luego, pura vida.